Hola y bienvenidos a esta entrega especial de Historia aburrida para dormir. Estoy muy contento de que hayas elegido acompañarme esta noche. Si no te importa, me encantaría saber desde qué parte del mundo me escuchas y qué hora es para ti en este momento. No dudes en dejar un comentario y contarme. Siempre es un placer ver la diversa comunidad de entusiastas de la historia que se reúne aquí. Y si disfrutas de este estilo de relatos tranquilos y envolventes del pasado, no dudes en pulsar ese botón de suscribirte para no perderte la próxima entrega. Pero por ahora, deja que las tensiones del mundo moderno se disuelvan mientras viajamos en el tiempo a una época lejana, cuando el gélido control del invierno entrañaba mucho más peligro de lo que la mayoría de nosotros podríamos imaginar. Una época en la que el cambio de estaciones traía consigo no solo inconvenientes, sino un verdadero miedo a la supervivencia. Imagínate en la campiña de la Europa medieval. Las últimas hojas hace tiempo que cayeron de los árboles y el sol se encuentra bajo en el horizonte. Sus débiles rayos no calientan el aire mordaz. Los campos helados crujen bajo tus pies mientras una brisa arrastra los primeros copos de nieve. El invierno se acerca, y para la gente de esta época, eso significa una cosa por encima de todo: penurias. El frío se filtra lentamente al principio, pero persistirá durante largos meses. El paisaje pronto se cubrirá de blanco, y los ríos y estanques se congelarán en relucientes láminas de hielo. En una época anterior a la calefacción central y a los hogares bien aislados, la promesa de calor es un sueño lejano para todos, excepto para los más ricos. Pero, por supuesto, no siempre fue así. Los inviernos medievales no siempre fueron tan brutales, tan implacables. Hubo un tiempo en que las estaciones transcurrían con un ritmo más predecible, cuando la llegada de la nieve se recibía con resignación en lugar de pavor. Pero entonces, algo cambió. El clima mismo comenzó a cambiar, dando paso a un periodo que llegaría a conocerse como la Pequeña Edad de Hielo. Con una duración desde el siglo XIV hasta el XIX, la Pequeña Edad de Hielo trajo temperaturas más frías e inviernos más duros de los que nadie podía recordar. Las razones de este cambio aún no se comprenden del todo, pero su impacto se sintió en toda la tierra. Las cosechas se perdieron, el ganado pereció y los vientos gélidos soplaron con más fuerza. Uno de los ejemplos más famosos de la furia de la Pequeña Edad de Hielo fue la Gran Helada de 1709. Ese invierno, las temperaturas cayeron tanto que los ríos y los lagos se congelaron por completo. En Londres, el río Támesis se convirtió en una autopista de hielo, con gente que montaba tiendas e incluso encendía hogueras sobre el hielo. Fue una visión surrealista, pero que tuvo un coste. Muchos perecieron a causa del frío ese año, acurrucados en sus hogares mientras el mundo exterior se convertía en hielo. Pero en medio de tanto sufrimiento, hubo quienes encontraron una extraña especie de consuelo en el clima gélido. Una de esas figuras fue un joven llamado Isaac Newton, por entonces estudiante en la Universidad de Cambridge. Cuando la gran helada arreció, Newton se vio obligado a regresar a la granja de su familia. Allí, acurrucado junto al fuego, se encontró con tiempo de sobra para reflexionar sobre los misterios del universo. Fue durante este descanso inesperado cuando Newton empezó a desarrollar algunas de sus ideas más innovadoras, sentando las bases de sus teorías sobre el cálculo y la óptica. ¿Quién sabe qué otras grandes mentes habrán sido llevadas a la brillantez por el tranquilo aislamiento de un largo y frío invierno? Es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano tiene una forma de buscar la luz. Pero para la gran mayoría de la gente en la época medieval, el invierno era una estación que había que soportar, no disfrutar. Los ricos podían permitirse ropa de lana gruesa, leña abundante y despensas bien provistas para pasar los meses de escasez. Pero para los campesinos y siervos que constituían la mayor parte de la población, la historia era muy diferente. Imagínate despertando cada mañana en una cabaña de una sola habitación, con el aire cargado de humo de una chimenea que echa humo. El aliento se te empaña mientras te levantas de tu colchón de paja, con cuidado de no molestar a las formas temblorosas de los miembros de tu familia, acurrucados a tu alrededor para calentarse. El frío se cuela por cada grieta y rendija, adormeciendo tus dedos de las manos y los pies hasta que te duelen. El desayuno, si tienes suerte, podría ser un escaso cuenco de gachas o un poco de pan duro. La comida de la cosecha anterior empieza a escasear y sabes que los largos meses de invierno solo traerán más escasez. El ganado también sufre. Su pelaje está enmarañado por la escarcha mientras se acurruca en el granero, con el aliento humeando en el aire helado. A medida que avanza el día, te arrastras por la nieve para recoger la leña que puedes. Es un trabajo agotador,
y tus manos no tardan en agrietarse y cortarse por el frío. Pero sabes que sin un fuego, tu familia no sobrevivirá a la noche. Piensas en tus hijos, con sus pequeños rostros contraídos por el hambre y el frío, y sigues adelante. Esta era la realidad para tantos en la época medieval, una batalla constante contra los elementos, una lucha por la supervivencia que consumía cada hora de vigilia. Y sin embargo, incluso ante tales penurias, había momentos de resiliencia e incluso de alegría. Verás, el mundo medieval estaba profundamente sintonizado con los ritmos de la naturaleza. El paso de las estaciones estaba marcado no solo por los cambios meteorológicos, sino por un rico tapiz de rituales y celebraciones. Y así, incluso en lo más profundo del invierno, se podían encontrar destellos de luz. Uno de esos faros era la fiesta de San Esteban, que se celebraba cada año el 26 de diciembre. Por un breve momento, las rígidas jerarquías sociales de la sociedad medieval se daban la vuelta, y un campesino o siervo era coronado señor del desorden por un día. Este afortunado individuo presidía una bulliciosa celebración llena de comida, bebida y jolgorio, un raro momento de indulgencia en una existencia por lo demás austera. Pero quizá el símbolo más duradero de la esperanza en el invierno medieval era el simple acto de unirse. En un mundo en el que la supervivencia a menudo dependía de la fuerza de la comunidad, los lazos familiares y de amistad adquirían una profunda importancia. Imagina, si quieres, un pequeño pueblo acurrucado contra la nieve. El humo de las chimeneas se mezcla con el cielo plomizo, un signo de vida en medio del paisaje estéril. En el interior de las casas, las familias se apiñan alrededor de la chimenea, contando historias y compartiendo las escasas sobras de comida que tienen. Aquí hay un sentimiento de unidad, un sentido de propósito compartido ante la adversidad. Los vecinos caminan con dificultad por la nieve para ver cómo están los demás, llevándoles leña extra o una olla de guiso a los que lo necesitan. A la luz parpadeante de la lumbre, los rostros están surcados por el cansancio, pero también por una silenciosa determinación. Han sobrevivido a inviernos pasados, y sobrevivirán a este también. Y así, los largos y fríos meses continúan, la nieve se amontona más y el hielo se vuelve más grueso con cada día que pasa. Pero incluso en lo más profundo del invierno, hay un atisbo de esperanza en el horizonte. Porque la gente de la época medieval sabía que, por brutal que fuera la estación, la primavera volvería. Observaban los primeros signos con ojo perspicaz y experimentado, el ligero alargamiento de los días, el ablandamiento de la tierra bajo la nieve. Y cuando por fin comenzaba el deshielo, se celebraba con una alegría y una reverencia que apenas podemos imaginar hoy en día. El lunes del arado marcaba el final oficial de la estación invernal, un día en el que se podía empezar de nuevo a trabajar en los campos. Los arados que habían estado inactivos durante tanto tiempo se sacaban y se bendecían en ceremonias elaboradas, símbolo del ciclo de vida renovado. A medida que se cortaban los primeros surcos en la tierra, había una palpable sensación de alivio y gratitud en el aire. La vida había sido dura, sí, amargamente dura a veces, pero habían aguantado. A través de la larga oscuridad del invierno, a través del hambre y el frío y la incierta incertidumbre, el pueblo de la Europa medieval se había aferrado a la promesa de la primavera. Y ahora, a medida que la tierra empezaba a descongelarse y los brotes verdes se abrían camino hacia el sol, esa promesa se cumplía. Es una resistencia difícil de comprender en nuestra era moderna de comodidad. La idea de enfrentarse a tales penurias año tras año es casi inimaginable. Y sin embargo, hay algo profundamente humilde en el conocimiento de que nuestros antepasados hicieron exactamente eso. Se enfrentaron a la brutal realidad de su mundo con una fuerza y una fortaleza que son asombrosas. Encontraron la esperanza en los tiempos más oscuros y la alegría en las cosas más sencillas. Y al hacerlo, nos dejaron un legado de resiliencia que resuena a través de los tiempos. Así que la próxima vez que te encuentres temblando en un frío día de invierno, tómate un momento para recordar a los que vinieron antes. Recuerda sus luchas y sus triunfos, su tristeza y su alegría. Y sobre todo, recuerda el inquebrantable espíritu humano que los sacó adelante incluso en los inviernos más duros. Porque al final, esa es quizá la mayor lección que podemos aprender del mundo medieval, que por muy oscura que sea la noche o por muy frío que sea el viento, la promesa de la primavera siempre está esperando a la vuelta de la esquina. Y con eso, querido oyente, llegamos al final de nuestro viaje por los brutales inviernos de la Europa medieval. Espero que estos relatos de penurias y resiliencia hayan aportado una nueva perspectiva a tus propias experiencias de la estación. Que siempre encuentres calor y consuelo en los lazos de la familia y la comunidad,
tal y como lo hicieron nuestros antepasados hace tanto tiempo. Y que la promesa de la primavera ilumine tu camino incluso en las noches más frías. Gracias por acompañarme en este acogedor rincón de la historia, y recuerda que, si has disfrutado de nuestro tiempo juntos esta noche, me encantaría que te suscribieras y compartieras estas historias con un amigo. Hay muchos más relatos fascinantes que explorar juntos. Pero por ahora, te doy una cariñosa buenas noches. Abrígate, cuídate y te veré la próxima vez para otro viaje al pasado. Dulces sueños. La crueldad del invierno, supervivencia y enfermedad. A medida que las brutales condiciones del invierno se apoderaban de la sociedad medieval, incluso los más privilegiados no eran inmunes al asalto despiadado de la estación. En castillos con corrientes de aire y cabañas primitivas, mal equipados para los meses más duros, los hogares reales y los campesinos se enfrentaban a un desafío formidable para evitar el frío mordaz y mantener la corte adecuadamente abastecida. La logística de mantener una residencia real durante el invierno era asombrosa. Había que almacenar cantidades masivas de leña para alimentar las rugientes chimeneas que proporcionaban la única fuente de calor. El personal de la cocina trabajaba sin cesar para conservar carnes, cereales y verduras que sostuvieran a la corte durante los largos meses de escasez, cuando el aire fresco era escaso. Los sirvientes se esforzaban por sellar cada grieta y hueco para mantener fuera el frío insidioso. Pero incluso los preparativos más diligentes solían resultar insuficientes contra el incesante asalto del invierno. En un relato particularmente escalofriante, se dice que una reina medieval pereció trágicamente por exposición dentro de los muros de su propio palacio. Según los cronistas, la reina Isabel de Hungría fue encontrada congelada en su cama una amarga mañana de enero de 1326, víctima del mismo castillo que debía ser su refugio. Como demuestran destinos tan sombríos como este, el espectro de la muerte se cernía sobre el mundo medieval en la oscuridad del invierno. Pero incluso en medio de tanta desolación, el indomable espíritu humano perduró y encontró motivos para reavivar la esperanza. Para gran parte de la población, ese débil resplandor llegó en forma de la fiesta de San Esteban, una preciada celebración de mediados de invierno que tenía lugar el 26 de diciembre. Este día marcaba un breve respiro del interminable trabajo y las privaciones de la vida de los campesinos, una rara oportunidad sancionada para el jolgorio y la indulgencia. Un elemento central de la fiesta era la tradición del desorden, una inversión ceremonial del orden social normal. Por este único día, se nombraba a un plebeyo señor del desorden, a quien se le concedía autoridad temporal para presidir el jolgorio y emitir edictos juguetones a sus superiores. Por fugaz que fuera, este acto de licencia saturnina proporcionaba una válvula de escape vital para las tensiones y resentimientos que se gestaban por la opresiva jerarquía feudal. Las rígidas líneas entre señor y vasallo se desdibujaban por un día lleno de alegría, en el que todos podían participar como iguales en los festejos, los juegos y las juergas. El sentido de comunidad que fomentaban estas celebraciones era algo más que un simple divertimento, era un mecanismo de supervivencia crucial. Con la crueldad del invierno amenazando con quebrar tanto el cuerpo como el espíritu, los lazos de compañerismo y buena voluntad forjados durante la fiesta de San Esteban y juergas similares ayudaban a sostener a la población en los momentos de mayor escasez. Una crónica de 1377 relata la conmovedora historia de dos familias de campesinos vecinos cuyas escasas reservas de invierno se habían agotado mucho antes de la llegada de la primavera. Al borde de perecer de hambre, juntaron los últimos de sus recursos para compartir una humilde comida en la fiesta de San Esteban. Ese gesto de generosidad y unidad les dio la fuerza para soportar las penurias que les quedaban de la estación. Tales actos de compasión formaban la médula misma de la sociedad medieval en invierno, cuando una mano amiga tendida a un viajero congelado o un leño extra dado a una viuda temblorosa podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El sombrío propósito compartido de capear juntos el ataque del invierno dio forma a una cultura de interdependencia que desafiaba la a menudo despiadada estratificación de la época. Pero incluso las expresiones más cálidas de alegría y compañerismo se enfriaban inevitablemente a medida que la incesante miseria del invierno se prolongaba sin cesar. La fiesta de San Esteban era solo un pequeño destello de luz y levedad en medio de la oscuridad helada, un respiro momentáneo antes del desolador esfuerzo de enero, febrero y marzo. A medida que las reservas de comida disminuían, los vientres se vaciaban y el frío se colaba más allá de la chimenea más atentamente encendida, la débil promesa de la lejana primavera parecía desvanecerse hasta la imposibilidad. Y sin embargo, año tras año, la sociedad medieval aguantaba contra todo pronóstico. A través de una adversidad y una penuria inimaginables,
se aferraban a la existencia, sostenidos por la fortaleza y el compañerismo forjados en el implacable crisol del invierno. Mientras la tierra yacía inactiva y el sol se retiraba, de alguna manera encontraban en sí mismos la tenacidad para seguir adelante. Uno solo puede imaginar la profunda oleada de alivio y alegría que debió de recibir las primeras tímidas señales del paso del invierno, el ligero ablandamiento del aire gélido, el alargamiento progresivo de la luz del día, el goteo esperanzador de los carámbanos que cedían ante los rayos cada vez más fuertes del sol. Después de meses de lucha incesante, el espectáculo de las batallas iniciales de la estación contra las fuerzas de la luz y la vida debió de parecer poco menos que milagroso. Para los fatigados labradores de la tierra, ningún día era más bienvenido que el lunes del arado, el inicio tradicional del año agrícola. Celebrado el primer lunes después de la Epifanía, en los primeros días de enero, anunciaba el inminente deshielo y el despertar del suelo. Aunque los rigores más profundos del invierno aún no habían cedido por completo, los preparativos rituales del lunes del arado ofrecían un talismán tangible de esperanza, la seguridad del inevitable aflojamiento del invierno y el regreso de la primavera. Uno puede imaginarse un mosaico de campos surcados que emergen lentamente de las nieves y las heladas que retroceden, con los recién uncidos equipos de tiro que se inclinan hacia la primera tentativa de volcar las frígidas nubes. Con cada terrón volteado para saludar al sol que se fortalece, el hombre medieval asestaba otro golpe a la soberanía en retirada del invierno y proclamaba su obstinada persistencia ante el capricho de la naturaleza. Nosotros, en el mundo moderno, con nuestra calefacción central y nuestras mantas eléctricas, nuestras despensas bien surtidas y nuestra infraestructura resistente, apenas podemos comprender la inmensa fortaleza necesaria para soportar la brutalidad incesante de un invierno medieval. Si las imposiciones de la estación nos parecen desalentadoras ahora, desde la comodidad de nuestras burbujas climatizadas, cuán incomprensible debe ser el verdadero sufrimiento invernal. Y sin embargo, cuando nos quejamos de los pequeños inconvenientes de un vuelo retrasado o de un atasco provocado por la lluvia, quizá haríamos bien en reflexionar sobre la inquebrantable miseria experimentada por nuestros antepasados durante esos interminables meses de frío. De qué reservas de resistencia y tenacidad se vieron obligados a echar mano, año tras año, simplemente para sobrevivir. Su capacidad para encontrar momentos de celebración y compañerismo en medio de tales privaciones incesantes parece casi sobrehumana para la sensibilidad moderna. Que no solo soportaron los estragos del invierno, sino que lograron encontrar destellos de luz en la oscuridad que todo lo envolvía, es un testimonio del indomable espíritu que duerme en todos nosotros, esperando ser despertado por el toque de clarín de las dificultades. Así que la próxima vez que sintamos que nuestros descontentos modernos empiezan a molestar, quizá haríamos bien en recordar los gélidos apuros de nuestros predecesores. En recuerdo de los que vinieron antes, abracemos la oportunidad de aprovechar nuestras propias reservas latentes de tenacidad y paciencia. Y mientras nos acomodamos agradecidos en nuestras cálidas camas, reservemos un pensamiento para todos aquellos que lucharon contra el amargo asedio del invierno, armados solo con las armas de la voluntad, el compañerismo y la esperanza inmarcesible. Peligros invernales. A medida que el año nuevo amanecía y los festejos del lunes del arado se desvanecían en la memoria, la vida medieval volvía a su ritmo invernal habitual. Los días frígidos y cortos y las noches largas y heladas eran el sello de la estación. Los afortunados se retiraban al escaso calor de los humeantes tugurios y las gélidas casas solariegas. Para los menos privilegiados, el invierno significaba una batalla constante contra los elementos, solo para sobrevivir. Una de las mayores penurias del invierno era la amenaza siempre presente de la enfermedad. En las condiciones de vida estrechas e insalubres de la época, las enfermedades podían propagarse como un reguero de pólvora. El resfriado común era una miseria poco común, que dejaba a los enfermos con la nariz roja y los ojos llorosos. Pero enfermedades mucho más graves también acechaban a la población. La gripe era un enemigo temible, que postraba a jóvenes y ancianos por igual con sus característicos escalofríos y dolores. En una época sin vacunas ni tratamientos eficaces, los brotes de gripe podían diezmar a comunidades enteras. El invierno de 1557 fue especialmente brutal, con una virulenta cepa de gripe que asoló Europa. Solo en París, perecieron más de 10.000 almas. La neumonía era otro asesino silencioso, que acechaba a los debilitados por el hambre o por otras enfermedades. La humedad invernal se filtraba en los pulmones, haciendo que se llenaran de líquido hasta que la víctima se ahogaba. Los espacios abarrotados eran el caldo de cultivo perfecto para que la neumonía se propagara sin control. No era raro que varios miembros de la misma familia sucumbieran,
dejando a su paso niños huérfanos y vidas destrozadas. Ni siquiera la realeza se libraba de los estragos de las enfermedades invernales. De hecho, a menudo las enfermedades se propagaban aún más rápido en los castillos y las cortes debido al constante flujo de personas que entraban y salían. Un dignatario o peregrino visitante podía llevar consigo la peste sin saberlo. El rey Enrique VIII perdió a su querida esposa Jane Seymour por complicaciones posparto, probablemente agravadas por las malas prácticas higiénicas de la época. Los niños eran quizá los más vulnerables de todos. El clima duro, las raciones escasas y las condiciones insalubres se combinaban para hacer del invierno una época realmente peligrosa para los jóvenes. Los bebés nacidos en los meses fríos se enfrentaban a un comienzo de vida especialmente precario. En Londres, en el siglo XVI, la mitad de los niños no sobrevivían para ver su quinto cumpleaños. Una práctica conmovedora de la época es muy significativa. La costumbre de la cinta de hueso consistía en atar una cinta negra en la mano de un bebé gravemente enfermo. Si el niño fallecía, esta cinta podía utilizarse para asegurar su mortaja, un sombrío recordatorio del mortal tributo del invierno a los más inocentes. Con el peligro acechando tanto fuera como dentro del hogar, el invierno era una época para cerrar las escotillas y rezar por la supervivencia. Para aquellos con medios limitados, incluso los consuelos básicos de refugio, comida y calor no podían darse por sentados. El gélido control de la pobreza invernal era implacable y despiadado. La leña era un bien preciado, con leyes estrictas que regulaban la recogida de leña caída en los bosques. Una familia de campesinos podía acurrucarse alrededor de un fuego improvisado de estiércol seco y paja, esforzándose por obtener un calor débil. El ganado tembloroso compartía el poco calor que había, con el aliento humeando en el aire frígido. Las reservas de comida se reducían a una escasa subsistencia de carne salada, guisantes secos y pan tosco. La abundancia de la cosecha de otoño era un recuerdo lejano, y la primera vegetación tímida de la primavera aún estaba a meses de distancia. Rebuscar nutrientes en invierno significaba rastrear el paisaje desolado en busca de alimentos resistentes como ortigas, ajos y setas. La escasez de verduras frescas en invierno daba lugar a comidas muy sombrías. Un guiso típico podía contener guisantes, alubias, cerdo salado y, si había suerte, algunas verduras silvestres y cebollas para darle sabor. Insípido y tedioso, pero suficiente para mantener el cuerpo y el alma unidos hasta la primavera. Para muchos, incluso esta monotonía poco atractiva era un lujo inalcanzable. Las tormentas, las sequías, las plagas y otras calamidades podían aniquilar las reservas de alimentos, sumiendo a regiones enteras en una crisis. La Gran Hambruna de 1315 fue una época especialmente desgarradora, causada por lluvias incesantes que pudrieron las cosechas en los campos de todo el norte de Europa. Los relatos de la época pintan un cuadro escalofriante de personas desesperadas que se reducían a comer perros, caballos e incluso carne humana en su hambre. Se dice que los padres asfixiaban a sus hijos hambrientos como un acto de misericordia. Los cadáveres sembraban las calles y los campos, demasiado numerosos para ser enterrados adecuadamente. Aunque esta hambruna fue notable por su gravedad y escala, las malas cosechas y la escasez de alimentos localizadas eran una amenaza constante. La dieta invernal medieval se movía en la cuerda floja entre la subsistencia y el hambre. Era una época de encierro, con la conciencia de que las cosas probablemente empeorarían antes de mejorar. Además de la supervivencia básica, el invierno afectaba a todas las facetas de la cultura medieval. El ocio, el culto religioso e incluso el crimen y el castigo asumían el sello inconfundible de la estación. Socialmente, el invierno era una época de recogimiento y de confianza en los lazos familiares y comunitarios. Las alegres reuniones en torno al tronco de Yule daban paso a pasatiempos más sedados. Con los viajes peligrosos y la luz del día escasa, la gente se refugiaba en casa para divertirse y enriquecerse durante las largas y oscuras noches. Contar historias y cantar canciones ayudaba a pasar las horas. La luz parpadeante de las velas o los candiles de cebo iluminaba escenas de costura, tejido y talla de madera. Con las manos ociosas como el patio de recreo del diablo, la laboriosidad era más una necesidad que una virtud. El confinamiento invernal, al menos, proporcionaba tiempo de sobra para estas actividades lucrativas. Para los alfabetizados, el invierno ofrecía la oportunidad de acurrucarse con un buen libro. Sin embargo, este era un club bastante exclusivo. En la Inglaterra de finales del siglo XV, la biblioteca de un humilde comerciante podía presumir de tener una Biblia,
un libro de horas y quizá algunos cuentos de Robin Hood. Solo los ricos podían permitirse los volúmenes lujosamente iluminados tan preciados por los bibliófilos. Los que sabían leer a menudo lo hacían en voz alta, para beneficio y entretenimiento de toda la casa. El invierno era una época para compartir historias atesoradas de valientes caballeros, astutos embaucadores y amantes desdichados. Las aventuras caballerescas del rey Arturo y su corte eran las favoritas perennes, y sus intrincadas tramas y temas nobles ayudaban a transportar a los oyentes mucho más allá de los estrechos confines de su refugio invernal. Los entretenimientos menos saludables también servían para animar el tedio de los días de invierno. El juego con dados era un pasatiempo popular, que a menudo provocaba acalorados enfados y bolsillos vacíos. El estruendo de los nudillos y el traqueteo de los dados resonaban en muchas tabernas y grandes salones, mientras se ganaban y se perdían fortunas. La bebida era otra diversión invernal habitual. Los reconfortantes fermentados de la cerveza, el hidromiel y el vino ayudaban a subir la temperatura corporal y los ánimos. Las casas públicas tenían un gran negocio, ofreciendo compañerismo, entretenimiento y un escape del amargo frío. La embriaguez solía soltar la lengua y reducir las inhibiciones, provocando animados debates, canciones subidas de tono y ocasionalmente, alguna pelea. Los días cortos y oscuros del invierno también se prestaban a la reflexión tranquila y la contemplación espiritual. La iglesia tenía una gran influencia en la mente medieval, y el invierno era una época para acercarse a Dios. Con el trabajo agrícola en calma, se podía dedicar más tiempo a la oración, la penitencia y las buenas obras. Las tradicionales representaciones de la Natividad y los festejos de la Navidad daban paso a devociones más sombrías a medida que se profundizaba el invierno. Los piadosos podían emprender peregrinaciones a lugares sagrados, desafiando las duras condiciones como signo de su compromiso y devoción. Otros pasaban horas en iglesias silenciosas, desgranando rosarios entumecidos por el frío y meditando sobre su alma eterna. La caridad era también un valor importante en invierno, ya que la limosna se consideraba un deber cristiano. Los 7 actos de misericordia corporal establecían un modelo de generosidad: dar de comer al hambriento, de beber al sediento, dar refugio al sin techo, vestir al desnudo, visitar a los presos, consolar al enfermo y enterrar a los muertos. En una estación de escasez y penurias, los pequeños gestos de bondad humana podían marcar la diferencia. Por supuesto, la dureza del invierno a veces también sacaba a relucir lo peor de la naturaleza humana. El crimen tendía a aumentar a medida que la desesperación se apoderaba de la gente y aumentaban las oportunidades de robo. Con la gente pasando más tiempo en interiores y en espacios reducidos, los ánimos a menudo se exaltaban, lo que provocaba un aumento de los asaltos y otros delitos violentos. El sistema judicial medieval estaba mal equipado para hacer frente a este aumento estacional de la delincuencia. Los juicios a menudo se retrasaban hasta que el tiempo mejoraba, dejando a los acusados languideciendo en húmedas y superpobladas cárceles. Los castigos podían ser duros, con multas, azotes e incluso ejecuciones para los que se declaraban culpables. Pero incluso ante las sombrías realidades del invierno, el indomable espíritu humano perduraba. La gente encontraba pequeñas alegrías y momentos de alegría donde podía. La lejana promesa de la primavera los sostenía durante las noches más oscuras y frías. Los días cada vez más largos de febrero traían un bienvenido respiro, con la fiesta de San Valentín el día 14. Este antiguo rito pagano de fertilidad, cristianizado en una celebración del amor, fue abrazado con entusiasmo por la gente de la Edad Media. Era un punto brillante de calidez y ternura en el corazón mismo de la oscuridad del invierno. La costumbre de sortear nombres de enamorados para San Valentín estaba bien establecida en el siglo XV. Las damas y los muchachos elegibles se reunían para sacar papelitos de un cuenco, sellando su destino romántico para el próximo año. Estos emparejamientos anuales a menudo conducían a alegres coqueteos y a veces incluso a matrimonios. Las flores, los dulces y los versos sentimentales eran las muestras de afecto más comunes que se intercambiaban entre los enamorados. El simple hecho de recibir una tarjeta hecha a mano de un admirador podía acelerar los corazones incluso en el clima más frío. El invierno, a pesar de todos sus males, no podía congelar los fuegos del amor. Cuando la fiesta de San Valentín dio paso a la Cuaresma, las austeridades de la estación se intensificaron, pero había la sensación de que lo peor ya había pasado y que se avecinaban días más brillantes. Las campanillas de invierno y los azafranes que asomaban sus frágiles cabezas por la escarcha ofrecían una prueba tangible de que el reinado gélido del invierno por fin se estaba debilitando. A lo largo de la Edad Media,
El implacable ciclo de las estaciones dio forma a todos los aspectos de la vida, y ninguna estación marcó su huella con más fuerza que el invierno. Era una época de privaciones y penurias, en la que la mera supervivencia era un logro. Y sin embargo, también era una época de resiliencia y fortaleza tranquila frente a los elementos más duros. El invierno medieval fue una prueba para el espíritu humano, un campo de prueba para los valores de la fe, la familia y la comunidad. Los carámbanos que parpadeaban, los prados helados y los campos sembrados de escarcha pueden haber sido una escena de postal, pero las realidades de la estación eran todo menos pintorescas. Sin embargo, este crisol de nieve, hielo y penurias también forjó a un pueblo de notable fortaleza y resistencia. La Edad Media se construyó sobre las espaldas de aquellos que podían soportar lo peor que el invierno podía ofrecer y aún así encontrar motivos para esperar la primavera. Quizá no haya mayor tributo a su obstinada vitalidad. Así que la próxima vez que te encuentres lamentándote por un tren retrasado o una acera embarrada, tómate un momento para pensar en tus antepasados medievales. Desprovistos de calcetines térmicos, calefacción central o aplicaciones meteorológicas, se enfrentaban a cada invierno como una batalla que había que librar con todos los recursos a su disposición. Y salieron victoriosos, primavera tras primavera. Nosotros somos los herederos y beneficiarios de su tenacidad y espíritu inquebrantable. Y con eso, te dejaré en tu cálida cama y con tu manta eléctrica, con la seguridad de que el invierno ha sido domesticado en gran parte, gracias en no poca medida a los que vinieron antes y nos mostraron cómo se hace. Que tus sueños sean de suaves nevadas y de chimeneas calentitas, y que te despiertes en un mundo donde el invierno sea más amigo que enemigo. Inviernos brutales, una realidad ineludible. Cuando el débil sol invernal luchaba por atravesar las nubes grises plomizas, la gente de la Europa medieval se estremecía y se apretaba los escasos abrigos. Los tentáculos helados del invierno parecían colarse en la médula de sus huesos, helándolos hasta la médula. Para los campesinos más pobres, la cruel ironía era que sus harapos de lana, que les resultaban tan opresivos y pegajosos en los sofocantes trabajos del verano, ahora apenas les proporcionaban más calor que un velo de gasa contra el ataque mordaz del invierno. Se acurrucaban en sus chozas, agradecidos por el escaso calor que les proporcionaba un fuego humeante, con el aliento empañándose en el aire helado. Los animales también sentían el frío del invierno. El viejo caballo de Tiro, con las costillas salientes bajo su pelaje desgreñado, soñaba con nostalgia con la hierba frondosa del verano que se había ido, mientras comía su porción de heno. La vaca lechera se quejaba lúgubremente, con sus pezones agrietados y cortados por las gélidas corrientes de aire que entraban por los muros del granero. Incluso los astutos gatos del granero tenían un aspecto un poco menos altivo, su habitual desdén embotado por el dolor de sus vientres y la escarcha de sus bigotes. Sí, el invierno era una época especialmente dura para los peldaños más bajos de la sociedad medieval, pero incluso la nobleza, embutida en sus grandes castillos con corrientes de aire, estaba lejos de ser inmune a las privaciones de la estación. Muchas doncellas de sangre azul se lamentaban de desesperación, ya que sus vestidos de seda de valor incalculable resultaban inútiles contra el frío húmedo de los muros de piedra. Las cocinas del castillo se esforzaban por preparar suficientes manjares calientes para alimentar las entrañas de la nobleza. Se dice que el rey Enrique II de Inglaterra, postrado por un grave caso de escalofríos invernales, llegó a quemar una silla entera solo para calentar su trasero real por un momento. Sus sirvientes se desesperaban, sabiendo que el temperamento de su majestad podía encenderse incluso más rápido que los muebles si se mantenía incómodamente frío durante mucho tiempo. Pero para el campesino y el rey por igual, el invierno parecía prolongarse interminablemente, un incesante y helado recorrido de miseria. El único respiro venía de las celebraciones o días de fiesta ocasionales, breves islas de jolgorio en el oscuro océano del invierno. La gente aprovechaba estos momentos de luz y alegría, atesorándolos como un hombre que se está ahogando y jadea por aire. Quizá la más esperada era la fiesta de San Esteban, el 26 de diciembre, un día de alegría desenfrenada y de deliciosas inversiones subversivas de la fortuna. Por antigua tradición, un simple campesino era coronado señor del desorden en este día, disfrutando alegremente de su estatus sobre sus superiores en un delicioso momento de rebelión sancionada. Solo podemos imaginar las estruendosas carcajadas que resonaban mientras el siervo más humilde ordenaba al varón local con una burla imperiosa. Durante un día glorioso, las reglas y jerarquías normales desaparecían, y todos se regocijaban juntos como iguales. La gélida monotonía del invierno parecía retroceder, repelida por el brillante resplandor de la alegría comunal. Pero muy pronto, los alegres festejos terminaban,
el desorden se corregía y la fría y dura realidad del invierno volvía a descender. La gente volvía a sus hogares y a sus quehaceres, y la mordedura del viento parecía burlarse del calor fugaz del compañerismo. La batalla contra el sombrío asedio del invierno se reanudaba sin cesar. Y, sin embargo, incluso en lo más profundo del invierno, había actos de coraje y compasión que derretían la escarcha de los corazones más afligidos. Los vecinos compartían las escasas provisiones con los que tenían aún menos suerte, mostrando una generosidad de espíritu que ningún frío podía disminuir. Se dice que una tal dama Matilde de York le dio una vez su único manto a una pobre mendiga, temblando ella misma durante el largo camino a casa. Cuando le preguntaron por qué renunciaría a su única defensa contra el brutal frío, ella simplemente sonrió serenamente y dijo: «El calor de la bondad humana es un fuego que nunca se apaga». Tal desinterés, tal nobleza de espíritu, era el arma secreta con la que el pueblo medieval se armaba contra la implacable batería del invierno. Porque aunque el invierno podía congelar sus dedos y pies, no podía tocar el verano invencible que reinaba eterno en sus corazones. Y así aguantaron. Persistieron. A su manera, triunfaron sobre la más dura de las estaciones. Los primeros brotes verdes de la primavera eran algo más que una visión bienvenida, eran un testimonio viviente de la tenacidad de la voluntad humana, el espíritu indomable que podía sobrevivir a cualquier invierno, por oscuro o frío que fuera. Mientras nos acurrucamos bajo nuestras acogedoras mantas eléctricas, quizá haríamos bien en recordar las pruebas y los triunfos de nuestros antepasados medievales. Porque en su interminable batalla contra los elementos, en su terca negativa a doblegarse ante la caprichosa furia de la naturaleza, forjaron un legado de resiliencia que nos calienta todavía hoy. Los vientos fríos del invierno pueden seguir gimiendo fuera de nuestras ventanas, pero podemos sacar fuerzas del conocimiento de que, si ellos pudieron desafiar el frío brutal con nada más que un manto y su inquebrantable espíritu humano, entonces sin duda nosotros podemos sobrevivir hasta que la primavera llegue una vez más. La llegada de la primavera. Por fin, la primavera. A medida que el gélido control del invierno por fin comenzaba a aflojarse, la gente medieval esperaba ansiosamente el regreso del buen tiempo. Habían soportado meses de frío amargo, acurrucados en espacios reducidos, con el estómago rugiendo por las escasas raciones de invierno. Pero ahora, mientras el sol se quedaba un poco más en el cielo cada día, brillante la nieve derretida, había motivos para celebrar en toda la tierra. La gente salía de sus capullos invernales, parpadeando ante la brillante luz de la primavera. Los niños salían de sus casas, deleitándose con la sensación de la brisa fresca en sus caras en lugar de la picadura punzante del viento invernal. Con risas tontas, corrían por el barro, maravillados por los primeros azafranes valientes que asomaban sus pétalos por la tierra que se descongelaba. En los campos, los granjeros esperaban ansiosamente el lunes del arado, el comienzo tradicional del año agrícola. Ocurriendo el primer lunes después de la Epifanía, marcaba el momento en que la tierra se había ablandado lo suficiente para comenzar a arar. Los caballos de tiro y los bueyes eran enganchados a los arados y desfilaban por las calles del pueblo, engalanados con guirnaldas y cintas de colores brillantes. Las campanas de la iglesia repicaban alegremente al paso de la procesión, un festivo comienzo para la estación de crecimiento que se avecinaba. Había una palpable sensación de alivio al ver que las chimeneas echaban humo una vez más, ya no ahogadas por la nieve y el hielo. La amenaza de la congelación y la enfermedad retrocedía junto con los bancos de nieve. Los rostros arrugados por el estrés de la supervivencia invernal ahora se arrugaban en sonrisas de esperanza. Pronto, los vibrantes productos de primavera y verano reemplazarían el insípido cereal y el queso duro que apenas los había sostenido durante los largos y oscuros meses. Quizá no sea difícil imaginar desde nuestra perspectiva moderna lo trascendental que fue este cambio estacional. Podemos quejarnos de las carreteras embarradas o gruñir por perder una hora de sueño debido al cambio de horario, pero para nuestros antepasados medievales, la llegada de la primavera era nada menos que una afirmación de la vida. Significaba que habían resistido el brutal asalto del invierno, evitando el hambre y la enfermedad por un año más. Los árboles esqueléticos que se cubrían de verde una vez más eran un reflejo externo de la regeneración y la renovación interior que la gente medieval sentía al regresar el calor y la luz. Algo de esa euforia todavía se puede escuchar a través de los tiempos en las alegres melodías populares y los versos medievales que dan la bienvenida al dulce regreso de la primavera. Una canción inglesa proclamaba: Laut sin cucoo / grovet sedan blovet med / and springet de gudenau / sin cucoo, que se traduce aproximadamente como canta fuerte,
Cuco /diagonal crece la semilla y florece el prado /diagonal y el bosque brota de nuevo /diagonal canta, Cuco. La pura e incontenible alegría es palpable, derramándose en una rima sencilla pero evocadora. Así que tomemos un momento para apreciar la inmensa fortaleza, resiliencia y ganas de vivir encarnadas por nuestros antepasados medievales. A través de las condiciones más duras imaginables, aguantaron, superando cada invierno con gran esfuerzo y los lazos de sus comunidades. Y cuando el sol de primavera y el canto de los pájaros rompían por fin el opresivo silencio del invierno, se regocijaban de todo corazón, sabiendo que una vez más habían triunfado sobre la crueldad de la naturaleza. Mientras nos acurrucamos en nuestras cálidas camas, quizá quejándonos a medias del frío que hace fuera de nuestras ventanas, podríamos dedicar un pensamiento a esas almas de hace mucho tiempo. Los que daban un suspiro de puro alivio cuando la nieve cedía al barro, abriendo de golpe sus contraventanas y dejando que el aire de la primavera entrara. Los que se enfrentaban a la brutalidad del invierno con una tenacidad y una voluntad de vivir tan exuberantes que debería humillarnos hasta el día de hoy. Que su fuerza sea un recordatorio para nosotros cuando enfrentemos nuestras propias estaciones sombrías, literal o metafóricamente. El deshielo llegará, el sol volverá, y saldremos una vez más a la luz, con las voces unidas en un rotundo coro de «Canta fuerte, Cuco». La generosidad invernal. Los vientos helados y las amargas heladas seguían atormentando la tierra, pero la gente medieval poseía una terca resiliencia. Incluso en lo más profundo del invierno, encontraban formas de ayudarse unos a otros a capear la tormenta. Los vecinos compartían la escasa comida que tenían, turnándose para organizar comidas comunales. Los pueblos asignaban a jóvenes para que visitaran a las viudas ancianas, llevándoles leña y reparando sus destartaladas cabañas. Una de esas viudas era Agnés, una anciana sin familia que la cuidara. Sus huesos le dolían con fiereza por el frío, y sus manos temblaban mientras intentaba encender un fuego, sin éxito. Ya casi había perdido la esperanza cuando llamaron a su puerta. Era Tom, un apuesto muchacho del pueblo, con las mejillas enrojecidas por el viento. Trajo no solo un brazo lleno de leña, sino un saco de guisantes secos y un trozo de cerdo salado, donados por otros aldeanos. Las lágrimas de gratitud corrían por el arrugado rostro de Agnés mientras Tom encendía una hoguera en su chimenea. Por primera vez en semanas, el calor se filtraba de nuevo en su frágil cuerpo. Estos actos de generosidad eran comunes en estos tiempos difíciles. Los ricos, e incluso la nobleza, no estaban exentos de la compasión. Lady Margaret, la esposa del conde local, era conocida por su caridad en los meses de invierno. Aunque las despensas de su castillo estaban bien surtidas, insistía en enviar carros de grano y alimentos conservados a los campesinos más pobres del dominio de su marido. Algunos de sus pares de alta cuna se burlaban de esto, considerando que los campesinos no eran mucho mejores que el ganado. ¿Por qué malgastar buena comida en ellos? Pero Lady Margaret se mantenía firme en su deber cristiano de cuidar de los menos afortunados. Un invierno en particular, una hambruna golpeó duramente la zona. Lady Margaret se esforzó con determinación por estirar las provisiones del castillo, ordenando a los cocineros que prepararan sopas y guisos abundantes para servir a los hambrientos que venían a mendigar a las puertas. Los ayudantes de cocina se quejaban del trabajo extra, pero el cocinero, un hombre corpulento llamado Bernard, compartía el sentido de noblesse oblige de su señora. Se lanzó a la tarea, engrosando la sopa con hasta el último nabo y patata de la bodega. Los hambrientos campesinos la sorbían con gratitud, sin importarles los trozos de cordero grasiento que flotaban en el caldo grisáceo. Para algunos, sería la única comida en días. A medida que el invierno se prolongaba, incluso las arcas de Lady Margaret empezaron a escasear. Se dedicó a vender discretamente algunas de sus joyas y galas para comprar más suministros en los pueblos vecinos. Su marido, el conde, optó por hacer la vista gorda, respetando la piedad de su esposa, aunque le preocupaba que los dejara vulnerables a ellos mismos en tiempos difíciles. La Iglesia también puso de su parte para ayudar a los que sufrían. Los monasterios abrían sus puertas a los pobres y enfermos, ofreciéndoles un cálido colchón de paja para dormir y una comida diaria básica de pan y cerveza. Algunos incluso dirigían hospitales primitivos para cuidar a los congelados y desesperadamente enfermos. Los monjes lo veían como su sagrado deber, una forma de emular la compasión desinteresada de Cristo. El hermano William era un joven novicio encargado de atender a los enfermos en el hospital de su monasterio. Aunque la visión y los olores de la enfermedad y la descomposición le revolvían el estómago,
Se obligaba a servir caldo en la boca de ancianos desdentados y a cambiar los vendajes empapados de pus de las llagas supurantes. Rezaba fervientemente para tener la fuerza de soportar esta prueba y daba gracias a Dios de que su posición en la vida lo librara de los peores estragos del invierno. Porque el invierno era el gran igualador, postrando por igual a ricos y pobres con su gélida guadaña. Ciertamente, los ricos podían permitirse medias de lana más gruesas y lujos como el vino caliente, pero seguían tiritando en sus casas solariegas con corrientes de aire y preocupándose por sus mermadas provisiones. Y la muerte también les llegaba, en forma de enfermedades nacidas del invierno. La noble Lady Isabel estaba muy embarazada durante una ola de frío particularmente feroz. Recluida en su cámara de reclusión, tenía todas las comodidades, una chimenea crepitante, montones de pieles y doncellas atentas que atendían todas sus necesidades. Pero el contagio tiene una forma de colarse incluso por los muros más gruesos de los castillos. Una chica de cocina con una tos seca le trajo a Lady Isabel una compota de leche tibia y hierbas. A los pocos días, la futura madre ardía en fiebre, con los pulmones estertoreando. El niño llegó demasiado pronto, una cosa diminuta que nunca respiró. Al cabo de una semana, Lady Isabel también había muerto. El propio rey no era inmune. Enrique V, un alma piadosa y gentil, se preocupaba sin cesar por el sufrimiento de sus súbditos durante el terrible invierno de 1433. Los médicos reales le recetaron un tónico de canela y jengibre para evitar los humores fríos, pero aún así se sumió en una profunda melancolía, incapaz de calentar sus manos incluso cuando las metía prácticamente en la rugiente chimenea. Algunos susurraban que era un castigo de Dios por la debilidad de Enrique como gobernante. En verdad, la depresión estacional era una aflicción que podía afectar a cualquier hombre, desde el rey más poderoso hasta el siervo más humilde. A medida que los días comenzaban a alargarse lentamente y el puño firmemente cerrado del invierno empezaba por fin a aflojarse, la gente se permitía soñar con la primavera. Pronto, rezaban, la tierra se descongelaría y los primeros brotes tímidos aparecerían en los árboles esqueléticos. La gran rueda del año agrícola podría comenzar a girar una vez más. En los primeros días de la primavera, el primer lunes después de la Epifanía, la gente medieval celebraba el lunes del arado. Era entonces cuando se cortaba el primer surco simbólico en la tierra salpicada de escarcha, un presagio esperanzador de las cosechas que vendrían. Los hombres del pueblo se ennegrecían la cara con hollín para tener suerte y desfilaban por los caminos embarrados con sus rejas de arado en alto, cantando canciones subidas de tono para despertar el suelo dormido. Después, había bailes, comida abundante y mucha cerveza. Era una promesa, un pacto de que los días oscuros del invierno estaban pasando y se avecinaban mañanas más brillantes. El mismo ciclo eterno se desarrollaba en todos los niveles de la sociedad. En los grandes salones de los duques y las condesas, los trovadores entonaban una alegre melodía y las parejas se lanzaban a una animada danza en círculo, llenos del optimismo de un nuevo año. El rey organizaba un fastuoso banquete para su corte, con las mesas repletas de manjares como cisne asado y dulces de mazapán. Incluso el humilde campesino Giles y su prole sintieron que un peso se levantaba de sus hombros cuando se aventuraron a su humilde parcela, Giles aferrándose a la bolsa de preciosas semillas guardadas que significaban un futuro de vientres llenos. La desdichada viuda Agnés, que había estado a las puertas de la muerte, se encontró revolviendo una olla de gachas hirviendo, tarareando sin ton ni son. Había superado el desafío del invierno para ver otro amanecer de primavera. Alabado sea Dios. El invierno era brutal. No se podía escapar de ese hecho. Traía consigo una serie de miserias y penurias, desde el hambre hasta el frío que helaba los huesos y el constante espectro de la muerte y la enfermedad. Pero también era una época en la que brillaba la verdadera resiliencia y el espíritu comunal del pueblo medieval. Mirando al abismo de la desolación invernal, respondieron con generosidad, con valor e incluso con una celebración desafiante. Entendieron que el invierno era una parte ineludible del gran ciclo de la vida y que la mejor manera de conquistar el frío era aguantar y soportarlo juntos. Así que, mientras te acurrucas bajo tu acogedor edredón, tal vez te quejes de la exorbitante factura de la calefacción o de raspar un poco de escarcha de tu parabrisas, piensa en tus antepasados medievales. Reflexiona sobre cómo sobrevivieron invierno tras invierno en un mundo sin mantas eléctricas, calefacción central ni entregas de comestibles con un clic de botón. Aunque nuestros problemas invernales modernos puedan parecerlo todo en el momento, palidecen en comparación con lo que los medievales se enfrentaban cada año. Y quizá podríamos aprender una lección de ellos, que la empatía,
la caridad y una irreprimible esperanza de primavera son las mejores maneras de capear las dificultades que la vida nos depara, ya sea un vórtice polar o una pandemia. Abracemos todos la primavera que se avecina con un corazón lleno y agradecido, sabiendo que, por muy profundos que sean los montones de nieve, con el tiempo cederán al sol que calienta. La dureza del invierno solo hace que el florecimiento de la primavera sea más dulce. Y así, como diría un rey medieval, invernemos con valentía para que podamos florecer eternamente. Inviernos y sociedad. La escarcha crepita bajo tus pies mientras caminas con dificultad por los montones de nieve, con el aliento nublándose en el aire helado. Los carámbanos brillan bajo la pálida luz del sol, colgando de los aleros de las chozas. El pueblo yace en silencio, acurrucado contra el asalto del invierno. Esto es lo que era el invierno para la mayoría de nuestros antepasados medievales. No las escenas acogedoras que imaginamos de alegres fiestas en castillos cálidos, adornados con acebo y repletos de música y risas. No. Para la gran mayoría, el invierno era una época de frío que helaba los huesos, de hambre y de supervivencia sombría. El espectro del hambre invernal nunca estaba lejos. Con las cosechas marchitas y el ganado escaso, poner comida en la mesa se convertía en una batalla diaria. Las reservas de grano disminuían, y las amargas hierbas y los nabos arrugados eran pronto todo lo que se interponía entre una familia y el hambre. Un invierno especialmente frío en 1315, la cosecha de un inglés medieval se quedó corta en un tercio debido a las tormentas y el clima helado. Los desesperados siervos se vieron reducidos a comer la paja de los tejados de sus cabañas y a hervir el cuero de sus zapatos, a la vez que se veían obligados a trabajar para sus nobles señores. La desnutrición debilitaba las defensas del cuerpo contra los males invernales. Un resfriado común podía transformarse rápidamente en una neumonía o bronquitis mortal. La gripe se extendía por los pueblos como una guadaña, postrando a jóvenes y ancianos por igual mientras tiritaban en sus endebles refugios. Con los dientes castañeando, la gente medieval se acurrucaba contra el frío, amontonándose en el relativo calor de las casas cerradas. Sin embargo, esta acogedora cercanía tenía un coste. El aire viciado y humeante, impregnado del olor de los cuerpos sin lavar, los orinales infectados y los juncos sucios, era un caldo de cultivo para las enfermedades. En un hogar de Suffolk del siglo XIV, 13 miembros de la familia, desde los abuelos hasta los bebés en brazos, junto con sus flacos pollos y sus perros sarnosos, se acurrucaron juntos en un único y diminuto ahumadero durante todo el invierno. Es increíble que alguno saliera con vida en primavera. Las enfermedades no eran el único peligro que acechaba en las largas y oscuras noches. Los incendios eran una amenaza constante en las ciudades y pueblos de madera abarrotados. Una chispa mal dirigida podía convertirse rápidamente en un furioso incendio que devoraba con avidez los edificios apiñados y extinguía vidas. El gran incendio de Londres de 1212 comenzó en una fría noche de noviembre, y se extendió rápidamente por las estrechas calles de la ciudad mientras el agua se congelaba en las tuberías. Se calcula que 3.000 londinenses que se refugiaban murieron en las llamas, y muchos más se quedaron sin hogar bajo el gélido control del invierno. Viajar era especialmente peligroso en estos meses frígidos. Los caminos se convertían en lodazales, mientras que las ventiscas oscurecían el camino con ciegos remolinos. Con la escasez de luz diurna, los viajeros corrían el riesgo de desorientarse y perder el camino, tropezando de la ruta a una tumba helada. En 1311, la reina inglesa Isabel partió de Canterbury hacia Londres. Cuando el crepúsculo invernal se hizo más profundo en el acortado día, su séquito perdió el camino y vagó sin rumbo hasta las primeras horas de la mañana, mientras la reina embarazada lloraba profusamente de miedo y agotamiento. El ataque del invierno no era menos castigador para los animales de trabajo. Los caballos y los bueyes se quedaban flacos y débiles con el escaso forraje de invierno. Su aliento trabajoso humeaba en el aire frío mientras arrastraban troncos y fardos a través de la nieve hasta las rodillas. La congelación ennegrecía las extremidades, y el hielo agrietaba los cascos y los radios de las ruedas por igual. Sin embargo, incluso en lo más profundo del invierno, el pueblo medieval encontraba destellos de luz. La fiesta de San Esteban, o Día de las Cajas como lo conocemos hoy, era una época de caridad y buena voluntad. Las cajas de limosnas de las iglesias rebosaban de ofrendas para los pobres, mientras que los señores proporcionaban comidas abundantes a los inquilinos hambrientos y frioleros. La tradición del Señor del Desorden aportaba una chispa de festividad subversiva a los días más oscuros. Un humilde bufón,
gestero diácono campesino era coronado rey y presidía alegres juergas, marcadas por la embriaguez, la inversión de roles y las travesuras, un trastorno temporal del orden establecido. A pesar de las privaciones y los peligros que suponían los inviernos medievales, la esperanza de alguna manera perduraba, grabada en el aliento helado y sin duda expresada en fervientes oraciones. La esperanza de que los débiles y los enfermos sobrevivieran, de que la comida durara hasta la primavera, de que la luz y el calor vencieran al frío que todo lo apretaba una vez más. Así que este invierno, cuando te quejes de tener que palear la entrada, maldigas el termostato o te congeles esperando el autobús, piensa en los que nos precedieron. Nuestros antepasados medievales se enfrentaron a la tarea hercúlea de sobrevivir invierno tras invierno con pocas de las comodidades que nosotros damos por sentadas. Su silencioso coraje frente a la crueldad del invierno es quizá la mayor lección que nos pueden enseñar. Aunque nunca conoceremos la mayoría de sus nombres o historias, podemos apreciar la magnitud de sus luchas y encontrar inspiración en su resistencia, que los llevó a días más brillantes. Hambrunas y enfermedades. La amarga escarcha continuó su reinado de hielo, transformando el paisaje en un país de las maravillas cristalino que sería pintoresco si no fuera por las inmensas penurias que infligía a los habitantes de la tierra. La nieve caía sin cesar del cielo gris ceniza, cubriendo el campo con un manto blanco asfixiante. Los carámbanos colgaban como dagas brillantes de los aleros de las cabañas de los campesinos y de las grandes mansiones por igual. Las hogueras que ardían día y noche solo ofrecían un respiro fugaz del frío penetrante. El humo de las preciosas llamas picaba en los ojos llorosos y ahogaba los pulmones en el aire viciado y fétido de las chozas, donde los cuerpos se amontonaban para calentarse, humanos y ganado por igual. Los aromas picantes del estiércol y la carne sin lavar se mezclaban en un perfume invernal medieval único. Sin embargo, para algunos, incluso esta dudosa comodidad era un lujo que apenas podían permitirse. Las escasas reservas de alimentos se estiraban precariamente, y los vientres gruñían con el dolor persistente del hambre. Muchos de los más pobres se alimentaban con poco más que pan tosco y gachas aguadas, rezando por sobrevivir para ver la primavera. El espectro de la hambruna persistía en cada hogar. Desde el humilde siervo hasta el alto señor, nadie podía escapar del agarre mortal del invierno. Ni siquiera los que llevaban coronas en castillos de piedra con corrientes de aire que parecían inhalar el frío y exhalar una humedad incesante. Los gobernantes tiritaban bajo montañas de pieles. Los hogares reales requerían grandes cantidades de leña y provisiones para capear los largos meses de invierno. Ay del reino cuyo soberano no planificara con antelación. Según un relato, una princesa bohemia medieval pereció de frío en su cámara. Su muerte, un escalofriante recordatorio de que la riqueza y el estatus solo ofrecían una protección parcial contra los elementos. Pero para una familia de campesinos, la pérdida de un ser querido a causa de la guadaña helada del invierno era algo demasiado común, tan cruel como predecible. Las enfermedades se sumaban al prodigioso número de muertos de la estación. Los dolores y las fiebres se propagaban como un reguero de pólvora por comunidades debilitadas por la desnutrición y los espacios reducidos. El aire viciado y humeante de las cabañas y la suciedad omnipresente hacían que los pulmones fueran más vulnerables a las infecciones. Los médicos medievales, con sus tratamientos inútiles a menudo más arraigados en la superstición que en la ciencia, poco podían hacer. Los caminos, peligrosos por los montones de nieve y el hielo negro, empeoraban los males del invierno. Solo los desesperados o los temerarios se aventuraban lejos de la escasa comodidad de sus hogares en los meses más oscuros. Viajar a cualquier distancia era un calvario que se asumía bajo el propio riesgo. Los inviernos de la Europa medieval a menudo estuvieron marcados por hambrunas devastadoras que se cobraron innumerables vidas. Cuando el frío se prolongaba y la siembra de primavera se retrasaba, la escasez de alimentos no tardaba en aparecer. La infame Gran Hambruna de 1315 a 1317 fue provocada por una primavera inusualmente húmeda y fría que pudrió las plántulas en el suelo. Las sucesivas malas cosechas de los 2 años siguientes sumieron a gran parte del continente en el hambre. En Inglaterra, el precio del pan se disparó a 20 veces su coste normal. Los pobres recurrieron a comer raíces de hierba, incluso la corteza de los árboles. Bandas de carroñeros desesperados desenterraban tumbas para canibalizar a los muertos. Se calcula que entre el 10 y el 25% de la población de ciudades como Ypres y Brujas, en la actual Bélgica, pereció. La miseria se vio agravada por el crimen y la enfermedad, ya que los ciudadanos desnutridos recurrieron al robo y la violencia para sobrevivir.
Un relato desgarrador de las crónicas de la abadía de Santa María relata el destino de una mujer hambrienta encarcelada por robar una barra de pan. La mujer estaba embarazada y hambrienta, pero el panadero no le dio pan, así que robó una barra y la atraparon. Los jueces no la perdonaron, así que la ahorcaron. Al morir, el bebé cayó de su vientre ante los ojos de la gente. El niño yacía ensangrentado y gritando en el suelo, pero nadie quiso tocarlo ni rescatarlo, y el bebé no tardó en morir donde cayó. La hambruna remitió por fin en 1318, cuando el tiempo se volvió favorable y las cosechas empezaron a crecer. Pero el espectro del hambre acechaba en la tierra cada invierno, dispuesto a cosechar una cosecha sombría a la menor adversidad. Para la gente medieval, el invierno era siempre una época de una inquietud constante, si no de terror absoluto, ya que rezaban para que sus escasas reservas de alimentos duraran hasta la primavera. La desnutrición debilitaba a la población y la dejaba vulnerable a las enfermedades. Las condiciones de vida insalubres y de hacinamiento del invierno provocaban frecuentes brotes de infecciones como la gripe, la disentería y la neumonía. Las enfermedades respiratorias, en particular, se cobraban un gran precio, propagadas por la tos en el aire viciado y humeante cuando la gente se acurrucaba alrededor de los fuegos. Algo tan simple como un resfriado invernal podía volverse mortal en la Edad Media. Incluso los médicos de la época eran de poca ayuda, ya que se basaban en tratamientos dudosos como las sangrías y las purgas con laxantes para restablecer el equilibrio de los humores de un paciente. El emperador Carlomagno supuestamente murió de pleuresía en el amargo invierno de 814 después de que sus médicos lo trataran con emplastos y ungüentos sin éxito. Muchos historiadores creen que la peste negra del siglo XIV se propagó tan rápidamente porque los ciudadanos desnutridos, hacinados en sus alojamientos de invierno, tenían poca resistencia a la enfermedad. El brote de 1348 a 1349 mató a un asombroso 30 a 60% de la población de Europa. Un conmovedor relato de Pistoia, Italia, de un hombre llamado Sir Luca que le escribió a su hermano Francesino describiendo la devastación. Tengo el corazón enfermo y apenas puedo obligarme a escribir, porque aquí las cosas van de mal en peor. Muchos han muerto, y muchos más están muriendo. Las tiendas están cerradas, las tabernas desiertas. Uno pasa por las calles sin encontrarse con un alma. Los lamentos de dolor resuenan en las casas donde la muerte ha golpeado. El hedor a putrefacción se eleva de las fosas comunes. Me temo que nuestra ciudad pronto se quede completamente vacía de vida. Te ruego que te quedes donde estás y reces por nosotros sin cesar. A medida que la plaga se extendía, pueblos enteros eran aniquilados. El sufrimiento se veía agravado por el trauma de los entierros masivos en terreno gélido y de la gente enferma expulsada para que muriera sola en la nieve por miedo al contagio. Las devastadoras pérdidas de la peste negra dejaron profundas cicatrices psicológicas y alteraron para siempre el mundo medieval. El invierno era una época especialmente temida por los ancianos, los niños pequeños y las mujeres embarazadas. Sin los beneficios de la medicina moderna, estas poblaciones vulnerables sucumbían con frecuencia al frío, la enfermedad o la desnutrición. Se estima que en algunas sociedades medievales, hasta el 20 o 30% de los bebés morían en su primer año de vida, muchos durante los duros meses de invierno. Las complicaciones del embarazo y el parto, exacerbadas por una dieta deficiente y el frío, se cobraron la vida de innumerables madres y bebés. Los peligros de los partos en invierno se ilustran con la triste historia de Matilde, la hija de 12 años del rey Enrique y de Inglaterra. En el invierno de 1120, Matilde iba a bordo de un barco llamado White's Ship que navegaba de Francia a Inglaterra. El barco chocó contra una roca y se hundió rápidamente, enviando a Matilde y a cientos de otros pasajeros a las frías aguas del Canal de la Mancha. Matilde casi se salvó de ahogarse al subirse a un pequeño bote de rescate, pero entonces gritó por su medio hermano Guillermo, que todavía estaba en el agua. Cuando el barco volvió a por Guillermo, tanta gente desesperada intentó subir que volcó, arrojando a Matilde de nuevo a las frías olas. La joven hija del rey, embarazada de su primer hijo, pereció junto con el resto. Se dice que su padre, afligido, se desmayó al oír la noticia y no volvió a sonreír en el resto de su vida. Los muy viejos y los muy jóvenes siempre estaban en peligro durante los duros inviernos de la Edad Media. Si lograban sobrevivir a la enfermedad y el hambre, podían morir congelados mientras dormían. El poema medieval Sir Gawain y el Caballero Verde contiene un escalofriante, y no es un juego de palabras, descripción del anciano rey Arturo tiritando bajo sus ropas en un salón del castillo con corrientes de aire, tan frío que sus dientes castañaban al hablar. Sin los casquetes de hielo y los glaciares aislantes que tenemos hoy,
Los inviernos de la Edad Media venían acompañados de furiosas tormentas de nieve y devastadoras inundaciones. En 1216, el rey Juan de Inglaterra supuestamente perdió las joyas de la corona mientras cruzaba una zona pantanosa en East Anglia llamada The Was. Huyendo de los enemigos en rebelión contra su gobierno, el tren de equipajes de Juan fue engullido por una marea alta, agitada por los fuertes vendavales. El rey supuestamente escapó por los pelos, pero su tesoro, incluidas invaluables coronas y cetros enjollados, desapareció en las aguas revueltas para no ser visto nunca más. Juan murió de disentería unos días después, un hombre destrozado. Algunos historiadores creen que la pérdida de las joyas de la corona fue el golpe final que envió a la tumba a un Juan enfermo. Las tormentas invernales a menudo significaban un desastre para las comunidades costeras, azotadas por vientos huracanados y olas masivas. La crónica anglosajona registra una terrible inundación que azotó Inglaterra en 1099, el día de San Martín. El 11 de noviembre, una gran inundación marina atravesó toda esta tierra y la anegó tanto como nadie recordaba que lo hubiera hecho antes, y ahogó muchos pueblos y un sinfín de personas. Otra inundación del Mar del Norte, el 16 de enero de 1219, sumergió por completo los Países Bajos, matando a más de 50.000 personas. En una época sin sistemas de alerta temprana o refugios de emergencia, la población estaba completamente a merced de los elementos. Todo lo que la gente medieval podía hacer era rezar por su liberación mientras las aguas heladas de la inundación subían y el viento aullaba como los perros del infierno fuera de sus frágiles hogares. Los inviernos duros también significaban un aumento de los incendios, ya que la gente hacía lo que podía para mantenerse caliente. La crónica anglosajona de nuevo nos da un escalofriante relato de un mortal incendio en Londres en 1132. Un terrible incendio estalló en el puente de Londres y se extendió tan rápidamente que, antes de que pudiera ser extinguido, quemó gran parte de la ciudad, con la iglesia principal de San Pablo y la catedral de Canterbury, además de muchas otras iglesias y casas. La fuerza del viento y la violencia de las llamas arrastraron vigas encendidas y láminas de plomo de los tejados a una distancia extraordinaria. Con la mayoría de los edificios hechos de madera y apretados, no es de extrañar que las ciudades medievales fueran polvorines. Una chispa perdida o una vela volcada podían encender un infierno imparable, especialmente cuando los vientos huracanados del invierno agitaban las llamas hasta convertirlas en un frenesí. La gente huía por calles estrechas y retorcidas mientras sus casas se quemaban a sus espaldas, a menudo con poco más que la ropa que llevaban puesta. Hay innumerables historias trágicas de familias separadas en el caos, niños pisoteados y personas atrapadas y quemadas vivas. Dada la limitada tecnología de extinción de incendios de la época, a menudo todo lo que los ciudadanos podían hacer era arrojar cubos de agua o nieve a las llamas y rezar para que el viento cambiara antes de que toda la ciudad se quemara. La devastación podía ser casi total, dejando a miles de personas sin hogar y en la indigencia en pleno invierno. Pero quizá el mayor peligro del invierno medieval era algo que no requería grandes ventiscas, inundaciones o conflagraciones. A veces, el simple, ineludible y agotador frío era suficiente. Es difícil para nosotros imaginar, en nuestro mundo moderno de calefacción central y telas térmicas, pero la humedad que helaba los huesos y la oscuridad constante del invierno eran un adversario del que había pocas defensas en la Edad Media. Con solo hogueras humeantes y montones de pieles para protegerse del frío, el frío del invierno se hundía profundamente en los huesos de la gente medieval. La artritis y el reumatismo eran aflicciones comunes, y el dolor empeoraba con cada año que pasaba. Las extremidades se adormecían lentamente, luego se ennegrecían por la congelación. La neumonía y la gripe se propagaban sin control en los espacios reducidos. El frío parecía filtrarse en el alma misma, agotando toda energía y vitalidad. El monje británico del siglo VI, Gildas, pinta un cuadro sombrío en su obra sobre la ruina de Gran Bretaña. Las noches son largas y oscuras, los días sombríos y fríos. El aire muerde con malicia. Las ráfagas heladas cortan hasta el hueso. Todo está cubierto de nieve y escarcha. Es una época de gran sufrimiento para el hombre y la bestia por igual, cuando toda la tierra parece muerta y congelada, encerrada en las garras de un infierno frígido. Para los ancianos y los frágiles, especialmente, el invierno era una época de pavor, marcada por la desesperada sensación de que el calor podría no volver nunca. La gente se amontonaba con todas las prendas de vestir y se acurrucaba para calentarse, pero el frío se colaba. Las hogueras chisporroteaban y morían en la humedad, dejando solo columnas de humo acre que picaba los ojos y ahogaba la garganta.
La tos y los resoplidos resonaban en la oscuridad, intercalados con los gemidos de los enfermos y los moribundos. El frío mantenía su agarre de hielo las 24 horas del día, convirtiendo las exhalaciones en escarcha y adormeciendo las extremidades. Parecía extender sus dedos helados en el pecho, estrujando el aliento y coagulando la sangre. Incluso los jóvenes y sanos se movían como si lo hicieran a través de aguas profundas, lentos y pesados. No había escapatoria de las garras del invierno en la Edad Media, ni vacaciones en Florida ni mantas eléctricas acogedoras para mitigar el frío. El frío era un compañero constante y despiadado, que agotaba la preciosa energía necesaria para la supervivencia. No es de extrañar que el mundo medieval midiera el paso del tiempo no en meses o años, sino en cuántos inviernos uno lograba sobrevivir. Llegar a otra primavera era un triunfo, que se volvía más difícil con cada estación que pasaba. Pero de alguna manera, a pesar de las brutales condiciones, la enfermedad desenfrenada, el hambre persistente y el frío que robaba la vida, el pueblo de la Edad Media aguantó. Año tras año, invierno tras invierno, siguieron adelante, armados solo con sus espíritus indomables. Cuando las últimas y escasas reservas de comida se agotaban, se ajustaban los cinturones otro punto. Cuando el fuego se apagaba, se ponían otra manta hecha jirones. Y cuando la oscuridad se extendía por todos lados, se acurrucaban y susurraban historias de días más brillantes por venir. Hay un pasaje conmovedor en el poema inglés del siglo XIV Piers Plowman que captura la pura resiliencia del espíritu medieval, a través del dolor y los tormentos del invierno, la escarcha, la nieve, el aguanieve y el granizo, todo pasará y la paz prevalecerá. La esperanza triunfará y nunca fallará. Incluso en lo más oscuro del invierno, la gente medieval encontraba pequeñas alegrías y momentos de gracia. Los vecinos compartían lo poco que tenían con los que tenían aún menos. En medio del frío y la oscuridad, la gente se reunía para cantar y rezar. Algunos juraban que podían oír las voces de los ángeles en los vientos aullantes, prometiendo que el calor y la luz volverían. Y así, el pueblo de la Edad Media se aferraba a la esperanza, se aferraba ferozmente a la vida y mantenía los ojos fijos en el lejano horizonte donde la primavera esperaba. Sabían en sus huesos que el invierno, por muy brutal e implacable que fuera, era siempre un estado temporal. El sol volvería, las nieves se derretirían y el mundo renacería tan verde y glorioso como si el invierno nunca hubiera llegado. Todo lo que tenían que hacer era aguantar. Y aguantaron, con una fuerza forjada en el mismo hielo y piedra de la estación. Los inviernos del mundo medieval eran brutales, despiadados y aparentemente interminables. Trajeron hambre, enfermedad, destrucción y muerte. Pero también sacaron lo mejor del espíritu humano, la voluntad inquebrantable de sobrevivir, de aferrarse a la esperanza, de unirse en compasión y amabilidad. El mundo medieval se templó en el gélido crisol del invierno y emergió más fuerte por ello, un poco más resistente, un poco más sabio, con un aprecio profundo por el giro de las estaciones. Así que quizá podamos aprender una lección de nuestros antepasados medievales mientras nos quejamos de raspar unas pocas pulgadas de escarcha de nuestros parabrisas. Para ellos, el invierno era una cuestión de vida o muerte, una estación para ser superada con los dientes apretados y una inquebrantable determinación. Y lo lograron, pasándonos sus historias de la ira del invierno y del poder invencible del espíritu humano. En lo más profundo de nuestros modernos inviernos, recordemos su fortaleza y encontremos en ella la inspiración para superar nuestros propios días oscuros. El pueblo de la Edad Media miró al invierno directamente a su cara helada y se negó a ceder. Soportaron inundaciones y hambrunas, ventiscas y las noches más oscuras. Enterraron a sus muertos en tierra helada y se despertaron con los gemidos de los hambrientos. Pero siempre, siempre, se aferraron a la promesa de la primavera. Y si ellos pudieron superar invierno tras invierno con poco más que fe y pieles, entonces sin duda nosotros podemos encontrar la fuerza para enfrentarnos a nuestras propias batallas, sabiendo que el deshielo llegará y la luz volverá. Los inviernos brutales del mundo medieval pueden haber quedado atrás, pero sus lecciones resuenan a través de los siglos, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano. Así que caminemos en los pasos de nuestros antepasados y enfrentemos el frío del invierno con coraje, compasión y una esperanza inquebrantable. Porque si ellos pudieron desafiar la estación más oscura con la cabeza erguida, también podemos nosotros. El invierno se acerca, pero la primavera, como el mundo medieval sabía también, nunca está lejos. La perseverancia invernal. Mientras los vientos helados aullaban a través del paisaje helado, la gente medieval se reunía alrededor de la luz parpadeante de la chimenea.
Acurrucados para un calor precioso, compartían historias de inviernos pasados, esas estaciones duras e implacables que ponían a prueba la fortaleza incluso de las almas más resistentes. En humildes cabañas y grandes casas solariegas por igual, el aguijón del aliento helado del invierno no conocía límites. Las contraventanas con corrientes de aire y los delgados techos de paja ofrecían escasa protección contra el frío implacable. Desde los campesinos hasta los príncipes, todos sentían la mordedura de Jack Frost pellizcando sus narices y entumeciendo sus extremidades. Pero algunos tenían la suerte de tener una chimenea rugiente alrededor de la cual agruparse. El crepitar de las llamas y el aroma del humo ofrecían un pequeño consuelo contra el asalto del invierno. En los castillos de la alta nobleza, las chimeneas de los grandes salones consumían prodigiosas cantidades de leña, atendidas por sirvientes temblorosos cuyos trabajos nunca cesaban. Pero incluso el noble más poderoso se estremecía al aventurarse más allá del resplandor del fuego, porque el frío del invierno tenía una forma de penetrar incluso en los muros de piedra más gruesos y en las pieles más ricas. Para los de baja cuna, la estación traía una lucha especialmente sombría y ardua por la supervivencia. Sus rudimentarias chozas apenas tenían comodidades. Escasas raciones de turba o madera, rebuscadas en el bosque, apenas alimentaban la humeante chimenea. Las familias se amontonaban en cuartos sórdidos, compartiendo el calor corporal y respirando un aire denso de humo y el fétido hedor de la humanidad sin lavar. Era una existencia sombría, sin duda, y sin embargo, incluso frente a tales privaciones, había momentos de alegría. El resplandor de los fuegos comunales en la plaza del pueblo sacaba a la gente de sus chozas, aunque solo fuera por un breve respiro. Reunidos alrededor de las llamas danzantes, los vecinos intercambiaban bromas y chistes, historias y canciones. Durante un tiempo fugaz, las crueles realidades del invierno parecían distantes. Los jóvenes amantes se daban besos a escondidas, y su ardor no se atenuaba con el frío. Los niños gritaban de alegría mientras correteaban y se deslizaban por estanques congelados. Incluso los ancianos sentían que el peso de sus años se levantaba por un momento, transportados a los inviernos despreocupados de su juventud. Tales interludios de alegría eran aún más preciosos por su rareza. El ataque del invierno era implacable e implacable. Los pensamientos pronto se volvían hacia los estómagos vacíos y el hambre que era la compañera constante de los pobres. Los sueños de la abundancia de la primavera parecían una cruel burla mientras los campos yacían estériles bajo un manto de nieve. El espectro de la hambruna se cernía en estos tiempos difíciles, y una mala cosecha podía significar la perdición para pueblos enteros. Muchas madres veían con angustia cómo las mejillas de sus hijos se ponían demacradas y sus ojos se apagaban con la mirada vacía del hambre. El cruel cálculo de la escasez engendraba un tipo especial de desesperación. Abundaban los relatos de los depravados extremos a los que algunos recurrían para llenar sus estómagos, actos antinaturales que acechaban las pesadillas de la gente piadosa. Y el hambre no era el único flagelo que acechaba la tierra. El aliento gélido del invierno engendraba una serie de enfermedades que se aprovechaban de la población debilitada. La tos seca de la neumonía resonaba en muchas chozas, mientras los seres queridos observaban indefensos. La viruela y el flujo intestinal se propagaban sin control, diezmando familias enteras. Los muy viejos y los muy jóvenes eran especialmente vulnerables, ya que sus frágiles cuerpos estaban mal equipados para soportar los estragos del invierno. Pero quizá la mayor crueldad estaba reservada para aquellos obligados a aventurarse en el corazón de la furia del invierno. Los viajeros se jugaban la vida y las extremidades en traicioneros caminos helados. Muchos viajeros desafortunados encontraban su perdición, engullidos por remolinos de ventisca o cayendo en profundos montones de nieve. Sus cadáveres congelados no se descubrirían hasta el deshielo de la primavera, un sombrío recordatorio del poder letal del invierno. Incluso los valientes caballeros, esos robustos guerreros del reino, no eran inmunes a las depredaciones del invierno. Ataviados con sus pesadas armaduras, eran presa fácil para el frío que helaba los huesos y que se colaba por cada grieta. Las manos entumecidas por los guanteletes congelados torpemente manejaban la espada y el escudo. Las grandes y poderosas cargas de la caballería se tambaleaban en los profundos montones de nieve a medida que se formaban carámbanos en sus flancos jadeantes. Grandes y pequeños por igual maldecían el nombre del invierno. En los pasillos del poder, la corona pesaba mucho en las cejas reales, fruncidas por la preocupación, pues incluso un monarca no podía decretar que las estaciones invirtieran su giro inexorable.
El coste de mantener a la corte abastecida con provisiones y leña era asombroso. Los tesoros reales gemían bajo la presión, mientras los comerciantes rapaces cosechaban pingües beneficios de las desgracias del rey. Pero a pesar de todas las miserias que engendraba, el reinado del invierno no era eterno. Incluso en lo más profundo de la desesperación helada, la gente se aferraba a la promesa de la dulce renovación de la primavera. La alegre fiesta de San Esteban ofrecía un bienvenido respiro a los males del invierno. Durante un día de jolgorio, el mundo se ponía patas arriba, ya que un humilde campesino asumía el manto del señor del desorden. Las juergas ebrias y las canciones obscenas levantaban el ánimo y alegraban los corazones. La risa, ese bálsamo para el alma atribulada, resonaba por la tierra helada. Con el tiempo, el control del invierno comenzó a aflojarse. Los carámbanos goteaban de los aleros a medida que el sol, cada vez más fuerte, hacía su sutil magia. Los azafranes asomaban por la tierra que se ablandaba, delicados precursores de la retirada del invierno. La tierra se agitaba con nueva vida, sacudiéndose del letargo de los meses helados. Los corazones se elevaban y las voces se alzaban en una alegre celebración. La fiesta del arado marcaba el regreso triunfal del esplendor verde de la primavera. Bueyes esbeltos arrastraban relucientes arados a través de la rica tierra oscura a medida que el ciclo de la siembra y la renovación comenzaba de nuevo. Los tiempos difíciles del invierno no tardaban en desvanecerse en la memoria, ya que los campos se llenaban de la abundancia verde y dorada de la tierra. Mirando hacia atrás a través de los siglos, nos maravillamos de la fortaleza de nuestros antepasados medievales. Año tras año, soportaron sin piedad las crueldades del invierno con un estoicismo nacido de la necesidad. Su fuerza de espíritu y sus inquebrantables lazos de comunidad fueron el secreto de su supervivencia. Frente a una penuria inimaginable, encontraron focos de esperanza y momentos de humanidad compartida. Así que la próxima vez que nos quejemos del inconveniente de un vuelo retrasado o de la indignidad de las calles embarradas, detengámonos y reflexionemos. Nuestros problemas invernales modernos no son más que una sombra de lo que una vez fue. En el tapiz de la historia humana, las pruebas heladas de la Edad Media son muy importantes. Sirven como un recordatorio de la notable resiliencia de nuestra especie y de lo precioso que es un hogar cálido y un estómago lleno. Mientras nos quedamos dormidos, dediquemos un pensamiento a los que vinieron antes. En nuestros sueños, quizá podamos vislumbrar su mundo, un mundo más duro y cruel que el nuestro, y sin embargo, uno en el que el indomable espíritu humano brillaba aún más por la oscuridad que lo rodeaba. Buenas noches y dulces sueños de suaves brisas de primavera. El espíritu humano del invierno medieval. Cuando el frío amargo del invierno descendió una vez más sobre las cansadas tierras de la Europa medieval, para los pobres campesinos que se ganaban la vida de forma escasa en el suelo, el calor y la luz parecían retirarse del mundo, sustituidos por un frío profundo y doloroso que penetraba hasta los huesos. Con poco más que harapos en la espalda y escasa comida en sus vientres, no podían hacer otra cosa que tiritar y sufrir en sus chozas con corrientes de aire mientras los vientos crueles aullaban justo fuera de sus muros. Los afortunados con chimeneas y reservas de leña podían acurrucarse para calentarse en el resplandor parpadeante. Pero para la mayoría, el único consuelo era el calor corporal compartido de la familia y el ganado, amontonados en espacios reducidos. El hedor fétido de los cuerpos sin lavar se mezclaba con el vapor del aliento del ganado. Uno solo puede imaginar las toses, las fiebres, los dolores agonizantes que debían atormentarlos en la humedad y la suciedad del hacinamiento. Es increíble que alguno saliera con vida del interminable reinado del invierno. Pero incluso los nobles de más alta cuna, a pesar de sus gruesas pieles y sus grandes banquetes, no eran inmunes al gélido control de la estación. Los grandes castillos medievales, con sus imponentes muros de piedra y sus cavernosos salones, se convertían en vastos refrigeradores en invierno. El frío se filtraba desde los suelos y bajaba desde los techos hasta que saturaba el aire, desafiando incluso a las más potentes chimeneas a desterrarlo. Hay relatos de males invernales reales para hacer a uno temblar de simpatía. En el siglo XV, se dice que la reina Isabel Bodville, consorte del rey Eduardo IV de Inglaterra, se congeló de muerte en sus propios aposentos una noche inusualmente gélida. Aunque los registros son turbios y muy embellecidos, un relato afirma que, a pesar de estar envuelta en pesadas túnicas y pieles, la pobre mujer sucumbió al frío profundo y fue encontrada por la mañana congelada como una tabla. Ya sea que la historia sea cierta o no, ciertamente ilustra la naturaleza peligrosa del invierno incluso para los más privilegiados.
Los reyes y las reinas podían evitar el hambre y las condiciones sórdidas de sus súbditos de baja cuna, pero en cierto modo, los peligros de la estación eran un gran igualador. Después de todo, los reyes no podían mandar a los elementos más de lo que podían vivir sin aire. El frío se abría camino incluso en los dormitorios medievales más lujosos. Y así, a medida que los días se acortaban y las noches se volvían cada vez más oscuras y gélidas, toda la sociedad medieval se preparaba para el asalto anual de la ira del invierno. Desde el más humilde carbonero hasta el señor más poderoso, una sensación de sombría resistencia parecía asentarse en la población, un conocimiento de que la única salida era atravesar la situación. Las reservas de granos y carnes saladas se revisaban una y otra vez. Cada trozo de madera y leña se acumulaba celosamente. Se ponían gruesas prendas de lana con estoica anticipación. El único destello de alegría y esperanza en todo el sombrío asunto venía con las festividades de Navidad que rodeaban la fiesta de San Esteban, el 26 de diciembre. Durante unos días alegres, el orden social normal se subvertía alegremente, ya que se nombraba a un señor del desorden de entre los campesinos para presidir un festín, bailes, juegos y travesuras generales. Con los vientres llenos de cerveza y vino, los rostros ruborizados por la multitud y las juergas, la gente común podía, por un breve momento resplandeciente, olvidar las largas privaciones del invierno y deleitarse con las alegrías de la vida y la comunidad. Uno puede imaginar las escenas de bulliciosa celebración que estallaban en los salones y plazas públicas de toda la tierra. Las estruendosas carcajadas, el quejido de los pífanos y violines mientras la gente se movía en un torbellino de color y alegría. Por una vez, siervos y nobles se mezclaban libremente, y las líneas habituales de clase y posición se borraban en el espíritu de buena voluntad y compañerismo. El señor del desorden, quizá un joven campesino engreído con estrellas en los ojos, emitía proclamas grandiosas y decretos ridículos para el deleite de todos. Debió de ser algo embriagador, ese estallido de desorden y juerga en medio de la desolación. Pero como con todas las cosas, la temporada festiva era solo un respiro temporal, el ojo de la tormenta. A medida que el tronco de yule se consumía hasta convertirse en ascuas y se agotaba el último cuenco de sidra especiada, la gente volvía a sus hogares y la oscuridad gélida descendía una vez más. El jolgorio del día de San Esteban y el breve y brillante reinado del Señor del Desorden eran reemplazados de nuevo por el sombrío negocio de la supervivencia, mientras el invierno apretaba su control durante el siguiente tramo interminable de meses. El tiempo parecía detenerse en un avance helado. Con la tierra congelada e inservible, los campesinos rurales no tenían mucho más que hacer que refugiarse y rezar por su liberación. Los días que se acortaban y las noches, cada vez más largas y frígidas, se abrían como un vasto abismo del que no había escapatoria. Acurrucados en sus toscos refugios contra el frío mortal, debieron de desesperar de volver a sentir alguna vez el beso del cálido aliento de la primavera en sus caras. Pero incluso el invierno más cruel no puede durar para siempre, y de hecho, los primeros brotes verdes de nueva vida ya estaban esforzándose por salir bajo la tierra helada, esperando su momento. Para aquellos que resistieron, que se aferraron a la esperanza y a los demás a través de los días más oscuros y las noches más frías, el deshielo llegaría de nuevo. El sol volvería al cielo, la sangre se aceleraría en las venas, y el mundo lentamente se despojaría de sus grises y blancos por una creciente explosión de color. En el lunes del arado, justo después de la Epifanía, la tierra podía ser labrada de nuevo y la gran rueda del año agrícola chirriaba de vuelta a su movimiento. La gente saldría parpadeando a la luz pálida pero creciente de la primavera, más delgada y profundamente cansada, pero viva y feliz por ello. Los campos serían surcados, las semillas plantadas, los rebaños llevados a pastar en la nueva hierba, y toda la alegre danza de la vida comenzaría de nuevo. Pero eso aún estaba por venir. Por ahora, el cruel corazón del invierno seguía latiendo, y el pueblo de la Edad Media se armaba de nuevo de valor para capear su reinado helado. Sacaban el consuelo que podían de sus rudos mantos de lana, de sus humeantes chozas, de sus escasas reservas de alimentos tan diligentemente guardadas. Pero sobre todo, de los demás. En un mundo tan acosado por las penurias y los peligros, donde la misma estación parecía empeñada en arrancarles la vida de los huesos, aguantaron, como siempre lo habían hecho, juntos. Señores y campesinos, jóvenes y viejos, tiritando y esperando bajo el mismo cielo de invierno plomizo, esperando la primavera que algún día debía llegar. Y así se refugiaron en la oscuridad y el frío, escuchando el lúgubre aullido del viento y el quejido del hielo, inventando los cuentos y tejiendo los sueños que podían para pasar las largas noches de invierno. Quizá imaginaron un futuro donde los inviernos fueran más amables,
los hogares más cálidos, los vientres más llenos, un mundo que sus manos temblorosas y huesos helados podrían construir para las generaciones venideras. O tal vez simplemente se aferraron a los trozos de luz y esperanza que podían reunir en el momento, sabiendo que incluso el invierno más largo algún día debe ceder a la primavera. Frente a condiciones tan brutales, la fuerza del espíritu humano para aguantar y mantener la fe en días más brillantes es verdaderamente una maravilla. No se puede evitar sentir una oleada de admiración por la fortaleza de nuestros antepasados medievales que se enfrentaron a cada invierno amargo como un enemigo indomable y emergieron año tras año para saludar a la primavera al otro lado. Así que levantemos nuestros sombreros a esos señores y campesinos de hace mucho tiempo que sufrieron mucho y sin embargo aguantaron aún más. En nuestro mundo moderno de calefacción central y entregas de comestibles a domicilio, puede ser fácil olvidar las penurias que enfrentaron como algo normal. Pero mientras nos quedamos dormidos en nuestras cálidas camas, tal vez podamos dedicar un pensamiento a esas masas medievales acurrucadas y maravillarnos de la fuerza que los llevó a través del invierno tras invierno, esperando el regreso de la luz. En un mundo tan a menudo frío y oscuro, tal esperanza y resiliencia perdurables es un fuego que no puede ser apagado, que arde desde sus distantes chozas hasta nuestras propias habitaciones envueltas en la noche. Que mantengamos esa llama viva en nuestros corazones, sin importar qué invierno pueda llegar. La resiliencia invernal. Mientras el frío amargo del invierno descendía una vez más sobre las cansadas tierras de la Europa medieval, para los pobres campesinos que se ganaban la vida de forma escasa en el suelo, el calor y la luz parecían retirarse del mundo, reemplazados por un frío profundo y doloroso que penetraba hasta los huesos. Con poco más que harapos en la espalda y escasa comida en sus vientres, no podían hacer otra cosa que tiritar y sufrir en sus chozas con corrientes de aire mientras los vientos crueles aullaban justo fuera de sus muros. Los afortunados con chimeneas y reservas de madera, podían acurrucarse para calentarse en el resplandor parpadeante. Pero para la mayoría, el único consuelo era el calor corporal compartido de la familia y el ganado, empaquetados en espacios reducidos. El hedor fétido de los cuerpos sin lavar se mezclaba con el vapor del aliento del ganado. Uno solo puede imaginar las toses, las fiebres, los dolores agonizantes que debieron atormentarlos en la humedad y la suciedad del hacinamiento. Es una maravilla que alguno emergiera vivo al otro lado del interminable reinado del invierno. Pero incluso los nobles de más alta cuna, a pesar de sus gruesas pieles y sus grandes banquetes, no eran inmunes al gélido agarre de la estación. Los grandes castillos medievales, con sus imponentes muros de piedra y sus cavernosos salones, se convertían en vastos refrigeradores en invierno. El frío se filtraba desde los suelos y bajaba desde los techos hasta que saturaba el aire, desafiando incluso a las más potentes chimeneas a desterrarlo. Hay relatos de males invernales reales que hacen a uno temblar de simpatía. En el siglo XV, se dice que la reina Isabel Bodville, consorte del rey Eduardo IV de Inglaterra, se congeló de muerte en sus propios aposentos una noche inusualmente gélida. Aunque los registros son turbios y muy embellecidos, un relato afirma que, a pesar de estar envuelta en pesadas túnicas y pieles, la pobre mujer sucumbió al frío profundo y fue encontrada por la mañana congelada como una tabla. Ya sea que la historia sea cierta o no, ciertamente ilustra la naturaleza peligrosa del invierno incluso para los más privilegiados. Los reyes y las reinas podían evitar el hambre y las condiciones sórdidas de sus súbditos de baja cuna, pero en cierto modo, los peligros de la estación eran un gran igualador. Después de todo, los reyes no podían mandar a los elementos más de lo que podían vivir sin aire. El frío se abría camino incluso en los dormitorios medievales más lujosos. Y así, a medida que los días se acortaban y las noches se volvían cada vez más oscuras y gélidas, toda la sociedad medieval se preparaba para el asalto anual de la ira del invierno. Desde el más humilde carbonero hasta el señor más poderoso, una sensación de sombría resistencia parecía asentarse en la población, un conocimiento de que la única salida era atravesar la situación. Las reservas de granos y carnes saladas se revisaban una y otra vez. Cada trozo de madera y leña se acumulaba celosamente. Se ponían gruesas prendas de lana con estoica anticipación. El único destello de alegría y esperanza en todo el sombrío asunto venía con las festividades de Navidad que rodeaban la fiesta de San Esteban, el 26 de diciembre. Para unos pocos días alegres, el orden social normal se subvertía alegremente, ya que se nombraba a un señor del desorden de entre los campesinos para presidir un festín, bailes, juegos y travesuras generales. Con los vientres llenos de cerveza y vino, los rostros ruborizados por la multitud y las juergas, la gente común podía, por un breve momento resplandeciente,
olvidar las largas privaciones del invierno y deleitarse con las alegrías de la vida y la comunidad. Uno puede imaginar las escenas de bulliciosa celebración que estallaban en los salones y plazas públicas de toda la tierra. Las estruendosas carcajadas, el quejido de los pífanos y violines mientras la gente se movía en un torbellino de color y alegría. Por una vez, siervos y nobles se mezclaban libremente, y las líneas habituales de clase y posición se borraban en el espíritu de buena voluntad y compañerismo. El señor del desorden, quizá un joven campesino engreído con estrellas en los ojos, emitía proclamas grandiosas y decretos ridículos para el deleite de todos. Debió de ser algo embriagador, ese estallido de desorden y juerga en medio de la desolación. Pero como con todas las cosas, la temporada festiva era solo un respiro temporal, el ojo de la tormenta. A medida que el tronco de yule se consumía hasta convertirse en ascuas y se agotaba el último cuenco de sidra especiada, la gente volvía a sus hogares y la oscuridad gélida descendía una vez más. El jolgorio del día de San Esteban y el breve y brillante reinado del Señor del Desorden eran reemplazados de nuevo por el sombrío negocio de la supervivencia, mientras el invierno apretaba su control durante el siguiente tramo interminable de meses. El tiempo parecía detenerse en un avance helado. Con la tierra congelada e inservible, los campesinos rurales no tenían mucho más que hacer que refugiarse y rezar por su liberación. Los días que se acortaban y las noches, cada vez más largas y frígidas, se abrían como un vasto abismo del que no había escapatoria. Acurrucados en sus toscos refugios contra el frío mortal, debieron de desesperar de volver a sentir alguna vez el beso del cálido aliento de la primavera en sus caras. Pero incluso el invierno más cruel no puede durar para siempre, y de hecho, los primeros brotes verdes de nueva vida ya estaban esforzándose por salir bajo la tierra helada, esperando su momento. Para aquellos que resistieron, que se aferraron a la esperanza y a los demás a través de los días más oscuros y las noches más frías, el deshielo llegaría de nuevo. El sol volvería al cielo, la sangre se aceleraría en las venas, y el mundo lentamente se despojaría de sus grises y blancos por una creciente explosión de color. En el lunes del arado, justo después de la Epifanía, la tierra podía ser labrada de nuevo y la gran rueda del año agrícola chirriaba de vuelta a su movimiento. La gente saldría parpadeando a la luz pálida pero creciente de la primavera, más delgada y profundamente cansada, pero viva y feliz por ello. Los campos serían surcados, las semillas plantadas, los rebaños llevados a pastar en la nueva hierba, y toda la alegre danza de la vida comenzaría de nuevo. Pero eso aún estaba por venir. Por ahora, el cruel corazón del invierno seguía latiendo, y el pueblo de la Edad Media se armaba de nuevo de valor para capear su reinado helado. Sacaban el consuelo que podían de sus rudos mantos de lana, de sus humeantes chozas, de sus escasas reservas de alimentos tan diligentemente guardadas. Pero sobre todo, de los demás. En un mundo tan acosado por las penurias y los peligros, donde la misma estación parecía empeñada en arrancarles la vida de los huesos, aguantaron, como siempre lo habían hecho, juntos. Señores y campesinos, jóvenes y viejos, tiritando y esperando bajo el mismo cielo de invierno plomizo, esperando la primavera que algún día debía llegar. Y así se refugiaron en la oscuridad y el frío, escuchando el lúgubre aullido del viento y el quejido del hielo, inventando los cuentos y tejiendo los sueños que podían para pasar las largas noches de invierno. Quizá imaginaron un futuro donde los inviernos fueran más amables, los hogares más cálidos, los vientres más llenos, un mundo que sus manos temblorosas y huesos helados podrían construir para las generaciones venideras. O tal vez simplemente se aferraron a los trozos de luz y esperanza que podían reunir en el momento, sabiendo que incluso el invierno más largo algún día debe ceder a la primavera. Frente a condiciones tan brutales, la fuerza del espíritu humano para aguantar y mantener la fe en días más brillantes es verdaderamente una maravilla. No se puede evitar sentir una oleada de admiración por la fortaleza de nuestros antepasados medievales que se enfrentaron a cada invierno amargo como un enemigo indomable y emergieron año tras año para saludar a la primavera al otro lado. Así que levantemos nuestros sombreros a esos señores y campesinos de hace mucho tiempo que sufrieron mucho y sin embargo aguantaron aún más. En nuestro mundo moderno de calefacción central y entregas de comestibles a domicilio, puede ser fácil olvidar las penurias que enfrentaron como algo normal. Pero mientras nos quedamos dormidos en nuestras cálidas camas, tal vez podamos dedicar un pensamiento a esas masas medievales acurrucadas y maravillarnos de la fuerza que los llevó a través del invierno tras invierno, esperando el regreso de la luz. En un mundo tan a menudo frío y oscuro, tal esperanza y resiliencia perdurables es un fuego que no puede ser apagado, que arde desde sus distantes chozas hasta nuestras propias habitaciones envueltas en la noche. Que mantengamos esa llama viva en nuestros corazones,
sin importar que invierno pueda llegar.